Muy buenos días a todos. Mucho gusto. Me presento, soy Fabián Andrés Yamamoto, ingeniero industrial, y el día de hoy vamos a sustentar el proyecto final del trapiche panelero La Esperanza. En este momento vamos a presentar una agenda de los puntos que vamos a hablar durante todo el trabajo realizado. Vamos a hablar sobre el equipo de trabajo conformado, introducción general, el acta de proyecto, la integración de proyectos y alcance, la gestión de los interesados, gestión de tiempos, gestión de costos, gestión de comunicaciones, gestión de los recursos, gestión de la calidad, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones, conclusiones y unas referencias. Bueno, antes de empezar, el equipo conformado aparece aquí en la pantalla por el señor Kevin de Paula Suelto, Angélica María Rebolledo, Lady Lorena, Carlos Andrés y el que le habla pues Fabián Yamamoto. Eh, de verdad, muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Fue un excelente equipo. La constancia en esto nos llevó a presentar ese trabajo final. Sí, el liderazgo del señor Kevin y Angélica, de verdad fueron muy esenciales para poder terminar este proyecto. No fue fácil al principio escoger un proyecto, ya que todos queríamos tener el proyecto que queríamos presentar, de las cuales teníamos varias propuestas, que era uno el proceso mío que era de un proceso de sanitización de agua tipo 2. Teníamos otro compañero de implementar unos paneles fotovoltaicos, otro para trabajar en los procesos pedagógicos en Talarcá, pero había dos compañeros que se hablaban. Era el tema de implementación de un trapiche panelero y el otro el fortalecimiento de la producción de la panela. Nosotros, como estamos en el Valle del Cauca, aquí en Cali, nuestro principal producto es la caña de azúcar. Pues todos sabemos que la caña de azúcar es justamente donde sale la panela y el azúcar, y la redundancia. Y justamente después de varias discusiones, el proyecto que escogimos es la construcción de un trapiche panelero. Este que se encuentra o lo queremos implementar en el corregimiento de Nariño, municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Todo esto basándonos con el PEMBOK, ¿sí? Tenía muchas dudas al principio cuando estaba con esa clase. Pensé que era el libro de gerencia de proyectos y al final ya sabemos que el PEMBOK es el libro o una guía para implementar los proyectos. Y esto es lo que vamos a hablar más adelante de cómo esta sexta edición nos inicia los 5 pasos en la parte de inicio de la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre. Como todo proyecto, tenemos un acta de proyecto. Como lo comenté, ya tenemos al equipo de trabajo conformado y en este momento nuestro director de proyecto sería el señor Kevin de Paula, el coordinador de las actividades, que en este caso sería yo, Fabián Yamamoto. Tenemos la gestión de recursos, el presupuesto, un punto muy importante en este proyecto, que es Angélica María Rebolledo. Gestión de riesgo va a estar a cargo del señor Carlos Andrés Rojas Vélez y el tema de comunicación con los interesados o con los stakeholders, que sería la compañera Lady Lorena López. La reunión la estamos teniendo hoy, 25 de mayo 2025, y nuestra propuesta, como les comenté al principio, es la implementación de un trapiche panelero ubicado en la zona de La Esperanza, en la zona de Valle del Cauca. El objetivo es implementar un trapiche con una capacidad de 100 kilogramos hora, cumpliendo pues con todo el tema normativa de INVIMA, con todo el tema de equipos limpios para la producción segura de nuestros productos. El inicio del proyecto iniciará el 1 de junio 2025, si todo lo aprobamos, y finalizará el 30 de noviembre 2025. El presupuesto está estimado en diferentes fases, pues nuestro presupuesto final va a estar alrededor de 440 millones de pesos. Ese va a ser nuestro proyecto presupuestado. En cada una de estas fases, más adelante vamos a entrar en detalle con cada uno de los compañeros para entrar en detalle tema de presupuesto, duración del proyecto, el objetivo, la implementación, cómo está conformado el equipo de trabajo. En tema de integración del proyecto,
La integración de proyecto, como lo dice, es mirar cada uno de los puntos de la gestión. En este caso, nuestro alcance del proyecto solamente está limitado para la producción en instalaciones de producción de panela en el Trapiche La Esperanza. Vamos a tener diferentes planes como es la gestión de conocimientos, planes de gestión de cambios, la documentación de requerimientos, las responsabilidades de las aprobaciones, el plan de monitoreo, el plan de cierre del proyecto. Cada uno de estos alcances se van a revisar directamente con el director de proyecto. Cualquier cambio, cualquier hecho que tengamos, se revisará como equipo de trabajo. La última palabra la va a tener el director de proyecto y este será comunicado directamente a los stakeholders para revisar los impactos que tenemos en cada uno de ellos. Y como ya le había comentado, el objetivo de esto en cada uno de los planes de gestión se van a revisar más en detalle. Bueno, muchas gracias y le doy continuación a mi siguiente compañero. Mi nombre es Carlos Andrés Rojas y en este punto abordaremos el alcance del proyecto. El objetivo principal es construir un trapiche panelero tecnificado que permita mejorar la calidad y competitividad de la panela producida en el corregimiento de Nariño del municipio de Tuluá. El producto final será una planta con una capacidad de 100 kilogramos por hora, equipada con tecnología moderna y operada por personal capacitado. Para que el proyecto sea aceptado, debe cumplir con estándares técnicos, sanitarios y ambientales y también satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad beneficiaria. En este punto detallamos los límites del proyecto y la estructura del trabajo, donde se muestra qué incluye y qué no incluye en el proyecto. Aquí se contemplan estudios, construcción, instalación de equipos y capacitación, pero no se abordan temas como la comercialización o el mantenimiento a largo plazo. El proyecto se desarrollará exclusivamente en la vereda Nariño del municipio de Tuluá entre junio y noviembre del 2025 e igualmente se presenta la estructura del desglose del trabajo o EDT, donde se organiza el proyecto en 5 grandes bloques desde la viabilidad hasta la evaluación final, lo que facilita su planificación y control. Un cordial saludo, mi nombre es Angélica María Rebolledo. Yo les voy a hablar de la gestión de los interesados, stakeholders. En este apartado vamos a ver cómo el involucrar a todas las personas integralmente nos permite identificar y ver las necesidades e influencias de cada uno, cómo esto es una clave para el éxito del proyecto con un enfoque inclusivo y sostenible en el tiempo. Tenemos unas acciones claves de participación donde todas las personas involucradas, los interesados, de manera integral van a participar con comités, planes de inducción, reuniones, mesas técnicas y una documentación y visitas programadas que nos van a permitir hacerle un seguimiento a nuestro proyecto. Bueno, aquí presentamos un resumen mediante este esquema, mediante esta tabla, donde se presentan los interesados, cuál es su interés, poder, estrategia de gestión y frecuencia de comunicación. Entonces, primero tenemos los interesados, que son los productores de caña y comunidad local, talento humano, los usuarios del trapiche, los contratistas y proveedores, el gobierno local, las entidades regulatorias, los clientes finales y los mercados regionales y ONG. Cada uno de ellos tiene un interés que lo clasificamos mediante alto, medio o bajo, igualmente su poder y la influencia también. Como podemos ver, cada uno de ellos tiene una estrategia de gestión. Algunos van más en el tema de involucrar, otros más en el tema de motivar, otros consultar, supervisar, colaborar, informar. Y también hay unas frecuencias en la comunicación que puede ser permanente, trimestral, mensual, mediante periódico, redes, todo dependiendo de los requerimientos que tenga el proyecto. Asimismo, vamos a estar pues como en esa comunicación y al tanto de las estrategias que tenemos que realizar con cada uno de ellos para que pueda ser un proyecto exitoso. Y por último, el monitoreo del compromiso. Entonces todo debe tener como ese monitoreo, ese seguimiento para que todo se vaya cumpliendo
según lo acordado o se vayan haciendo ajustes en la medida en que sea necesario. ¿Cómo lo haríamos? Con reuniones, cumplimiento de compromisos, retroalimentación de usuarios y utilizando también unas herramientas como son las encuestas, las bitácoras, los informes de avance y la matriz de seguimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la gestión del tiempo en el proyecto del trapiche panelero La Esperanza. Aquí pues es muy importante tener en cuenta esa planificación y coordinación de las actividades que van dentro de un marco temporal definido y se utilizan unas herramientas que son clave como es el diagrama de red y el cronograma del proyecto. Tenemos una definición de las actividades que van alineadas con los objetivos de producción, seguridad y comercialización. Estas incluyen la construcción del trapiche, luego la instalación de maquinaria, luego vamos con unas capacitaciones y por último la estrategia de mercadeo. Esto todo enfocado hacia la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento de la asociatividad. Aquí, pues, como pueden ver, trabajamos este cronograma, esta EDT, todo mediante el Project Libre. Aquí, pues, tenemos el nombre, que es el Trapiche Panelero La Esperanza. Tenemos unas fases. Iniciamos con el estudio de viabilidad. Aquí tenemos, pues, todas las actividades, como las reuniones, la presentación del proyecto, establecimiento de comités y tenemos pues los hitos como son los informes, las entregas, el monitoreo, luego pues en la fase 2 vemos el diseño y planificación técnica, luego su implementación y finalmente su evaluación. Aquí consignamos toda la información de la duración de cada una de las actividades, cuándo inicia, cuándo finaliza, cuáles son sus recursos, el calendario, todo lo que tiene que ver con el cronograma del proyecto. Estas actividades que planteamos tienen unos atributos como son la eficiencia, la calidad, la sostenibilidad, la seguridad, la asociatividad, el mercado y la mejora continua. Teniendo en cuenta siempre pues ese cronograma, tratar de seguirlo de la mejor manera posible, sin embargo pues es algo flexible, está sujeto a cambios que serán registrados en el monitoreo, donde pues pueden surgir imprevistos, como de pronto en recursos, como se va a mencionar más adelante en los riesgos, que de pronto puedan generar cambios en esos tiempos, pero la idea es que mediante esa gestión de riesgos, mediante esa prevención, se logre estar lo más sujeto a ese cronograma que se plantea desde el inicio. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Lady Lorena López y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la gestión de los costos. Establecer un plan de gestión de costos en un proyecto es muy importante para garantizar la viabilidad financiera del proyecto. Esto además permite identificar y estimar correctamente los costos involucrados, controlar y monitorear adecuadamente el presupuesto, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y que las desviaciones se detecten y se corrijan oportunamente, además de asegurar la sostenibilidad financiera. Para la implementación del proyecto del trapiche panelero La Esperanza se identifican dos tipos de recursos importantes, que son los recursos humanos y los recursos materiales. Entre los recursos humanos tenemos que se incluyen labores de dirección, coordinación, planificación, capacitación, construcción, operación del trapiche y el soporte técnico. Y entre los recursos materiales tenemos la actividades como adecuación del terreno, excavaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas e hidrosanitarias y la dotación de la maquinaria. Costeo de los recursos. Para el costeo de los recursos se implementó el Project Libre, se trabajó con la estructura de desglose de trabajo,
siendo la fuente principal para la gestión de los costos del proyecto porque proporciona una base organizada para identificar, estimar y controlar los costos de manera efectiva. Como primera medida se hizo una descomposición de cada una de las fases que comprende el proyecto. Posteriormente se identificaron los recursos necesarios para implementar cada fase y luego se le asignó el presupuesto o costo a cada uno de los recursos. Entonces tenemos que como primera fase el estudio de viabilidad y necesidad, que abarcan desde la presentación del proyecto, el estudio de necesidades, el establecimiento del comité de seguimiento, la formulación del proyecto, hasta la entrega del informe de viabilidad y justificación técnica. Para eso, entre los recursos tenemos el gerente del proyecto, el coordinador del proyecto, el estructurador del proyecto, el ingeniero en construcción, los operadores del trapiche, los representantes de la comunidad, además del equipo técnico. Como segunda fase tenemos el diseño y planificación técnica, donde encontramos todo un equipo técnico para la estructuración del proyecto, la elaboración de los planos y diseños y la obtención de los permisos y licencias. Como tercera fase tenemos la etapa de implementación, que es la fase en la cual se realizan todos los gastos necesarios para la construcción de la infraestructura, la adquisición de equipos y maquinaria para poner en marcha el proyecto hasta dejarlo operativo. Aquí entonces encontramos obras preliminares como excavaciones y rellenos de estructura, estructuras en concreto, los pisos y enchapes, mampostería, la carpintería metálica, la cubierta y la estructura, vidrios y espejos, la instalación hidrosanitaria, instalaciones eléctricas e instalaciones mecánicas. Además, en la fase de implementación tenemos la dotación de infraestructura como los prelimpiadores, los tanques de almacenamiento, los fondos en acero inoxidable, las pailas, las puertas parrillas para hornilla, los filtros, el trapiche, el motor, las gaveras, entre otros accesorios necesarios para la operación del trapiche panelero. La fase de implementación también comprende el programa de capacitación, para lo cual se considera necesario un equipo para brindar los temas de capacitación, entre ellos un ingeniero agropecuario que sería el encargado de fortalecer los conocimientos en el cultivo de caña y mejorar las prácticas de producción de panela, un técnico en mantenimiento industrial que sería la persona encargada en la instalación, operación y mantenimiento del trapiche y los equipos, y un especialista en calidad e inocuidad alimentaria que sería la persona encargada de brindar conocimientos en control de calidad, higiene, seguridad alimentaria y buenas prácticas de manufactura. Por último tenemos la fase de monitoreo y evaluación, que corresponde al seguimiento del rendimiento del sistema, la resolución de detalles técnicos, interventoría y la entrega del informe final a los actores claves del proyecto. Según el esquema jerárquico de la estructura de desglose del trabajo, tenemos que el estudio de viabilidad y necesidad tiene un costo de 4.980.833,33 pesos. El diseño y la planificación técnica del proyecto tiene un valor de 75.943.072 pesos. La fase de implementación suma un total de 328.624.625 pesos, que comprende las actividades de construcción de infraestructura, la dotación de los equipos y maquinaria y la implementación del programa de capacitación. Y por último, la fase de monitoreo y evaluación suma un costo de 26.395.000. Presupuesto del proyecto. Al lado izquierdo presentamos el presupuesto general del proyecto con cada una de las fases, y al lado derecho resumimos el presupuesto por cada una de las fases también. Por ejemplo, el estudio de viabilidad y necesidad nos arroja un total de 4.680.833 pesos. Asimismo presentamos cada una de las fases con su presupuesto establecido.
Y por último, en el flujo de caja del proyecto presentamos el flujo generado para la ejecución de los recursos y el presupuesto teniendo en cuenta el cronograma de implementación de cada una de las actividades. Cordial saludo, mi nombre es Kevin de Paula Suelto y hoy les vengo a hablar sobre la gestión de las comunicaciones y la gestión de la calidad en el proyecto Trapiche Panelero La Esperanza y cómo estas gestiones son claves para el éxito de cualquier proyecto. Importancia de la gestión de las comunicaciones es fundamental porque asegura que toda la información relevante llegue a las personas adecuadas en el momento justo. Esto facilita la toma de decisiones, ayuda a resolver problemas rápidamente y permite un seguimiento constante del avance del proyecto. En nuestro caso, debido a la diversidad de interesados como lo son el gobierno, financiadores, contratistas y el equipo operativo, junto con la comunidad local, es esencial mantener una comunicación clara, constante y bien dirigida. Planificación de las comunicaciones. Para lograr esto se planifican las comunicaciones identificando primero a los interesados principales, como lo son los financiadores, el personal del proyecto, los proveedores y la comunidad local. Luego se definen los métodos para comunicarnos, ya sean reuniones presenciales, reuniones virtuales, informes escritos, correos electrónicos, el uso de plataformas digitales para la comunicación diaria. Además, se establece la frecuencia de los informes y las reuniones, desde informes diarios hasta reuniones desde el cierre final del proyecto. Por último, se asignan responsabilidades claras. El director del proyecto se encarga de la comunicación general. El coordinador supervisa la comunicación diaria. El gerente gestiona las comunicaciones con proveedores y la coordinadora de riesgos comunica cualquier problema relacionado. Informes de rendimiento. Los informes de rendimiento son esenciales para monitorear el avance del proyecto. Esto nos permite evaluar si estamos cumpliendo con los objetivos e identificar posibles desviaciones y tomar decisiones informadas para corregir el rumbo de ser necesario. La distribución de la información. Además, la información debe distribuirse de una manera organizada y oportuna. Esto significa que cada interesado recibe la información que necesita en el formato adecuado y en el momento correcto, para evitar retrasos o malentendidos y que esto pueda afectar el progreso del proyecto. Ciclo de vida del proyecto. Finalmente, el proyecto se desarrolla en 5 fases. La primera, que es el inicio, que es donde se define y se aprueba formalmente el proyecto. La segunda, que es la planificación, que es donde se diseñan los detalles como el cronograma y el presupuesto. La tercera, que es la ejecución, que es donde se construye el trapiche, se instalan los equipos y se capacita el personal. La cuarta, como el monitoreo y control, que es donde se supervisa que todo avance según lo planificado. Y la quinta, que vendría siendo el cierre, que es donde se entrega el trapiche operativo y se evalúa el proyecto para aprender de la experiencia. Como conclusión, una buena gestión de las comunicaciones es vital para mantener todos los interesados informados y alineados, asegurando así el éxito del proyecto Trapiche Panelero La Esperanza. Ahora, la gestión de la calidad. El objetivo principal de la gestión de la calidad en nuestro proyecto es asegurar que el trapiche panelero cumpla con todos los requisitos técnicos, sanitarios, ambientales y normativos, garantizando un producto final de alta calidad y bastante inocuo que satisfaga a la comunidad y a los interesados. Atributos de calidad. Los atributos claves que garantizan la calidad del proyecto incluyen la eficiencia operativa, con un alto rendimiento de la extracción de jugo, la sostenibilidad ambiental, que mediante el uso eficiente de los recursos y manejo responsable de los recursos, la calidad sanitaria, con agua potable, áreas higiénicas y el empaque adecuado del producto, los aspectos sociales como la participación comunitaria, equidad de género y condiciones laborales dignas.
estándares de calidad y normas ISO. Para asegurar la calidad del proyecto, se adoptan normas internacionales como la ISO 9001 para la gestión de la calidad, la ISO 22000 para una inocuidad alimentaria, la ISO 14001 para la gestión ambiental, la ISO 45001 para la seguridad laboral y la ISO 26000 para la responsabilidad social. Estas normas garantizan que el trapicho funcione bajo estándares internacionales bastante reconocidos. Métricas y control de calidad. Implementaremos indicadores claves o KPIs, tales como la tasa de defectos, pureza de la panela, eficiencia operativa y satisfacción del cliente. Estos indicadores serán monitoreados periódicamente para mantener la calidad, realizar mejoras continuas y asegurar que el trapiche opere de una forma óptima. Criterios y aceptación y participación de la comunidad. El producto será aceptado si cumple con las normativas y funciones operativas. Además, se involucra a la comunidad y demás interesados en la evaluación y los ajustes continuos de los criterios de calidad mediante reuniones, encuestas y consultas técnicas. Como garantía del producto, ofrecemos una garantía de 12 meses que cubre defectos de fabricación y funcionamiento, con soporte técnico y mantenimiento preventivo, asegurando la durabilidad y un buen desempeño del trapiche. Como cierre, la gestión de la calidad en este proyecto es integral, abarcando desde el diseño y la construcción hasta la operación, con un enfoque en la sostenibilidad, la inocuidad y la eficiencia y satisfacción de la comunidad, para asegurar que la producción de la panela sea un éxito y un aporte al desarrollo local. Muchas gracias y esta ha sido toda mi presentación. La gestión de los recursos en el proyecto Trapiche Panelero La Esperanza fue diseñada para garantizar que cada fase contara con los elementos necesarios en el momento adecuado. En la gestión de los recursos se identificaron y planificaron los recursos claves, los cuales fueron humanos, materiales y tecnológicos. También se asignaron de acuerdo con el cronograma y la EDT, utilizando herramientas como Project Libre y hojas de cálculo para el seguimiento. Además, se establecieron indicadores de desempeño para monitorear la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos. En la organización del recurso humano, se presenta un organigrama funcional del proyecto, que se establece de una manera clara, con un gerente al frente y coordinadores responsables de cada una de las áreas, técnicas, administrativas y de producción. Cada cargo tiene un perfil definido, lo que facilita la selección y capacitación del personal. Las políticas de gestión priorizan la contratación local, la formación continua y equidad laboral. Finalmente, la matriz RACI asegura que todos los miembros del equipo conozcan sus responsabilidades, promoviendo una ejecución ordenada y colaborativa del proyecto. Continuamos con la gestión del riesgo de nuestro proyecto. Aquí lo esquematizamos en un gráfico que es el árbol del problema, con una problemática principal que sería la baja rentabilidad y sostenibilidad del trapiche. Tenemos unas causas como son los factores climáticos, técnicos y operativos, financieros, ambientales, sociales y organizativos. Esto generaría unas consecuencias como son la disminución en la producción, el incremento de costos operativos, pérdida de competitividad en el mercado, un impacto ambiental negativo y el deterioro de las condiciones laborales. Bueno, aquí tenemos el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de esos riesgos. Ya realizamos una descripción más específica de lo que puede suceder, como es la interrupción del suministro de insumos, los fallos mecánicos en el trapiche,
la falta de un personal que sea capacitado, problemas en la comercialización o unas regulaciones ambientales que sean muy estrictas. Por eso miramos los niveles de probabilidad y de impacto de que esto suceda. También tenemos el análisis cuantitativo, cómo esto nos puede impactar de manera monetaria, cómo esto nos puede afectar en nuestras finanzas, con todos estos riesgos que son los altos costos, la sequía, la falta de financiamiento, exceso de lluvias o uso de leña como combustible. Aquí realizamos la clasificación de los riesgos, cada uno de ellos con una categoría, como son climático, productivo, operativo, financiero, ambiental y social. Para cada uno de ellos tenemos los ejemplos específicos de lo que puede suceder, como son sequía o lluvias excesivas, plagas, tecnología obsoleta, fallos mecánicos, falta de mantenimiento, altos costos o falta de crédito, uso de leña, mano de obra que no es calificada. Y para cada uno de ellos tenemos una priorización, cuáles serían pues como los que debemos atender de manera urgente, cuáles de pronto en tiempo, a una semana, a un mes, dependiendo de la inmediatez de la urgencia, del riesgo, y la estrategia clave con la cual vamos a mitigar este riesgo, como es la captación y drenaje para riesgos climáticos, mantenimiento preventivo, uso de capacitaciones, alianzas en cuanto a financiación, sustitución de leña por energías renovables y por último el fortalecimiento de la asociatividad entre los productores. Todo esto con el fin de mitigar todos los riesgos que puedan suceder en algún momento de nuestro proyecto. Muchas gracias. Gestión de las adquisiciones. El proceso de gestión de las adquisiciones del proyecto implica el proceso de planificar, ejecutar y controlar los procesos necesarios para comprar o adquirir los productos y servicios necesarios para la implementación y ejecución del proyecto en el corregimiento de Nariño. Este proceso se desarrolla en varias etapas. En primer lugar, se hace una planificación de las adquisiciones en el cual se identifican los elementos que no pueden ser provistos internamente y se definen las estrategias de contratación, los criterios de selección de proveedores, el tipo de contratos a utilizar y se elaboran los documentos de solicitud de propuestas o cotizaciones. Posteriormente, durante la fase de ejecución de las adquisiciones, se lleva a cabo la solicitud, la recepción y la evaluación de las ofertas por parte de los proveedores. Se realizan las negociaciones contractuales y se adjudican los contratos, asegurando siempre la transparencia y la selección de la opción que ofrezca mejor relación costo-beneficio para el proyecto. Una vez adjudicadas las adquisiciones, se procede a controlar monitoreando que los bienes y servicios contratados se entreguen en los plazos establecidos, que cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas. Y posteriormente se hace el cierre del proceso donde se verifica el cumplimiento total de los compromisos contractuales y se formaliza la aceptación de los entregables y se procede al cierre administrativo y financiero de cada contrato. Definición de compras. Es el conjunto de procesos destinados a la adquisición de bienes, servicios, recursos técnicos necesarios para el desarrollo exitoso del proyecto, los cuales no pueden ser provistos directamente por el equipo interno del proyecto y deben ser obtenidos a través de proveedores o contratistas externos. Para llevar a cabo la implementación del proyecto se hace necesaria la contratación y la compra de diferentes servicios y categorías. Tenemos servicios técnicos y profesionales, diseño y legalización, la obra civil, la dotación técnica y maquinaria, la capacitación y soporte operativo, la supervisión y control del proyecto y gestión participativa y sostenibilidad. Proceso de adquisición. Para el proceso de adquisición se establecen unos términos técnicos y económicos de cada uno de los bienes y servicios que se van a contratar. Estos se relacionan en la tabla
que se puede ver en pantalla, donde se establece la denominación técnica del bien, la descripción o características de cada uno de los bienes y servicios, la unidad de medida y la cantidad que se necesita para la implementación del proyecto. Convocatoria a proveedores. Aquí presentamos el modelo de la convocatoria para llevar a cabo el proceso contractual. Con la información necesaria, el nombre del proyecto, que es la implementación del trapiche panelero La Esperanza, la ubicación, que es el corregimiento de Nariño en el municipio de Tuluá, quien convoca, que es la Alcaldía Municipal de Tuluá Valle, los rubros a contratar, que son estudios y diseños técnicos, la infraestructura física, los equipos y componentes del trapiche, y la supervisión y asistencia técnica. El plazo de ejecución que se estima son 12 meses calendario. El valor y la forma de pago el contrato se estima por un valor de 441.148.530,33 pesos, y la forma de pago que se establece es en tres cuotas. La primera del 30% al inicio de la obra, posteriormente un pago del 40% con un avance del 60% de la obra y una entrega parcial de los equipos, y al finalizar el 30% restante. En cuanto a los requisitos habilitantes, el proponente debe presentar dos sobres, un sobre con una propuesta económica y el sobre 2 con los documentos habilitantes. Los documentos habilitantes difieren si es persona natural o persona jurídica, pero en general lo que se debe presentar es una carta de presentación de la propuesta, el registro único tributario, la fotocopia de la cédula o el registro mercantil para el caso de la persona jurídica, certificados de afiliación a seguridad social, certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, certificado de medidas correctivas, además de acreditar experiencia con mínimo 3 contratos ejecutados con entidad pública o privada por un valor similar al del presente contrato. También presentamos el cronograma del proceso, que contiene la información de cada etapa, la fecha y la hora y el lugar de recepción de cada uno de los documentos o requisitos para llevar a cabo el proceso. Evaluación y selección de proveedores. Para la evaluación y seleccionar el proveedor del proyecto se tendrán en cuenta los criterios que son precio, calidad del producto, experiencia, plazo de entrega, soporte técnico y cumplimiento de los requisitos habilitantes. Entonces, como primera medida, se selecciona la propuesta que presente una oferta económica a un menor precio, y posteriormente se evalúa si cumple con los requisitos habilitantes. Tipo de contrato. Las características del contrato son las siguientes. El tipo es un contrato de obra pública con suministro. El objeto es construcción civil y dotación de un trapiche panelero. El valor estimado, que son los 441.148.530,33 pesos. La forma de pago se establece que es por avance de obra y entregables según el cronograma físico financiero. El plazo de ejecución son los 12 meses calendario. La modalidad de selección es una licitación pública. La supervisión está a cargo del ente territorial o entidad contratante, que en este caso sería la alcaldía del municipio de Tuluá, y las garantías requeridas serían de cumplimiento, calidad de obra, estabilidad, salarios y prestaciones. Cierre del contrato. Se realiza mediante un acta de cierre, donde se deja constancia de que las obras civiles del trapiche fueron ejecutadas conforme a los planos, especificaciones técnicas y cronograma aprobado, que la maquinaria y la dotación fue suministrada, instalada y puesta en funcionamiento correctamente. Se realizaron las pruebas de funcionamiento y capacitación al personal operativo local,
no se presentan novedades o reclamaciones, se cumplieron con las condiciones contractuales en cuanto a calidad, plazos entregables y aspectos técnicos. Es el recibo a satisfacción. El contratante, por medio del supervisor designado, manifiesta que recibe a satisfacción la totalidad de los bienes y servicios pactados en el contrato, no existiendo compromisos pendientes por parte del contratista. Liquidación del contrato. Se deja constancia de que, habiendo cumplido con lo pactado, se procederá a la liquidación del contrato conforme a los procedimientos legales y administrativos aplicables. Y por último, se recoge las firmas de las partes, que sería el contratante, el contratista y el supervisor o interventor del proyecto. Conclusiones. La principal conclusión de este trabajo es que la implementación de la guía PMBOK permitió una gestión estructurada, coherente y centrada en resultados concretos, fortaleciendo el enfoque sistémico del proyecto del Trapiche Panelero La Esperanza en el corregimiento de Nariño. Cada plan de gestión abordó las necesidades específicas desde la planificación hasta la entrega final, lo que facilitó una toma de decisiones informada y bien estructurada. Este proceso no solo fortaleció el entendimiento en la gestión de proyectos, sino que también proporciona herramientas aplicables para enfrentar desafíos reales como líderes en proyectos. Por último, tenemos las referencias bibliográficas.